Voy a hablar de varios edificios que han explotado esta teoría. Este edificio tenía un nombre muy bonito que se llamaba The Hooker Building, que se encuentra hasta hace algunos años. Fue el primer edificio, un edificio que yo encontré cuando estaba haciendo mi investigación. Está en las cataratas del Niágara. Y esto trata de explicar cómo funciona el clima. Las paredes están a 1.5 metros de distancia. Y tiene una malla de 1.5% y es un sistema muy barato de calefacción que se controla. Bueno, las persianas las controlan por celdas solares o celdas solares. Ustedes pueden ver estas persianas que, digamos, son de este tamaño, más o menos, de como 200 milímetros, están gruesas en el medio para darles una resistencia y 4,5 metros de largo. Vamos a la siguiente, Patricia. Así funciona la física. Cuando estas persianas están horizontales y llega el sol, si el sol está en un ángulo pronunciado no puede pasar. Entonces, como que esta persiana se calienta. Dentro del edificio no hay calor, pero sí, y el aire alrededor de este tipo de persiana también sube el aire y puede subir vigorosamente si va por abajo. Esto fue posible en el Hooker Building teniendo este sistema abajo. Entonces esto funciona como una fachada climática en donde el aire, así como en el muro neutralizante, funciona también para ayudar a mover, o más bien para calentar el aire. Y en invierno, yo me acuerdo cuando fui por primera vez a visitar este edificio en mi investigación, hablé con los arquitectos y me aseguré de que todo, funcionara como yo pensaba. Las cataratas del Niágara estaban mitad congeladas. ¿Qué significa? Que conforme pasaba el agua por ahí, en lugar de ver la caída completa del agua, había hielo a la mitad de la catarata. Y más o menos, a lo mejor era en presencia del agua, era la temperatura menos 15, menos 20 grados. Muy, muy frío. A mí no me gustaría quedarme allí. Se fue el sonido. Oh. Está aquí. Ya, está aquí. Entonces, este edificio calienta el aire conforme llega el sol a las persianas y no permite que pase el calor, nada más el espacio se calienta y el calor sube, como ustedes saben, se lleva al aire acondicionado, se precalienta ya todo. Y en verano, desde luego, simplemente se hace el opuesto. Lo maravilloso de los edificios, experimentalmente hablando, lo maravilloso de esos edificios que se hacen en esta parte del mundo, que es el Estados Unidos continental y al norte, es que el clima es tan frío en invierno y tan caliente en verano, que es un muy buen lugar o buenos lugares para poner edificios experimentales. Entonces, así es como funcionan las cosas. Vean en cuán inteligentes funcionan. Este tipo de persianas tienen celdas solares atrás, en la parte posterior. En cuanto le da el sol en la parte posterior de la persiana, justamente para entrar al edificio, entonces rota este tipo de persiana, este tipo de lámina. Está motorizada y es inteligente. Yo voy a decirles que cuando esta gente estaba a la delantera, les dije, no. ¿Cómo? Ellos pudieron probar esto económicamente. Demostraron que este edificio era un edificio termoeficiente en términos de uso de energía. No era más caro, porque usaban un sistema de vidriado o de vidrios muy barato. Esto es un edificio similar, equivalente, no en un clima similar. Esto es en el este de Oslo, en Noruega. Y tiene, una vez más, dos revestimientos de vidrio de metro y medio de distancia. También está como un esmalte negro y tiene ductos de acero inoxidable que jalan el aire templado. Es un diseño perfecto. Conceptualmente se diseña como un sofá. Quiere decir que uno vive en un clima en donde uno no necesita sofás de la forma como nosotros lo necesitamos. Pero si ustedes piensan en el sofá, que es digamos, una manifestación de la Europa del Norte, tenemos 3 sitios de aislamiento y luego otro frente al fuego o a la chimenea, y un edificio así está diseñado. 3 sitios, 3 lados están aislados y el otro lado está frente al fuego, es decir, al sol. Y este edificio funciona muy bien. Es muy caro, desde luego, pero jalan el aire por esos tubos, por abajo,
y mantienen la temperatura del edificio almacenando el calor cuando no brilla el sol. Ese es un par de edificios que logran el mismo objetivo pero son más avanzados de alguna forma. Esta es la casa matriz de Gardner, que es una de los fabricantes de revestimientos y vidrio en Europa. Sigue siendo, pero ahora ya otra compañía italiana lo compró, casi ha comprado a todo el mundo. Si ustedes quieren quieren tener un vidrio de buena calidad, vayan a Parma y esta compañía es donde tiene sus plantas. Vean, así son las paredes por dentro. Son bastante complicadas. Y también llegan a ser muy caras. Por eso se está haciendo mucha investigación. Porque son demasiado caras y debemos nosotros de tratar de hacer las cosas más económicas. Esa es otra toma del Gardner Building. Y este es lo hizo un arquitecto que trabaja para Norman. Y esta es la compañía Gertz, que también hacen revestimientos. Y son sistemas maravillosos que se han hecho en Europa. Entonces muchos edificios de este tipo son los edificios que usan estas compañías de revestimientos. Porque muchos también, por cuestión de ventas, es un edificio muy elegante. Y es uno de los pocos edificios que el France Institute ha dicho que, bueno, hay un artículo por Gatsby que muestra los edificios de doble revestimiento y él dice que este edificio parece funcionar. Jacob Martin fue el que diseñó esto, un hombre muy bueno, él ha escrito artículos y es un trabajo muy elegante. Ahora voy a hablar del tipo de lo que va a suceder ahora, en la siguiente parte de la plática. Esto tiene que ver con mi frustración, del hecho de que hemos estado usando sosa y cal desde la época de los romanos. A pesar del hecho que sea muy buena este componente de sosa-cal, no tiene que manejarse a altas temperaturas para derretir los materiales. No sale con agujeros ni con burbujas de aire. Pero es un vidrio muy aburrido y siento decir esto frente a Guardian, pero es un material muy tanto frágil como aburrido. Es decir, lo tenemos que fortalecer. El otro día, estaba leyendo un libro, no lo acabé de leer, pero leí la mayor parte de él. Y decía, el vidrio está sujeto a fallar, desafortunadamente. Y una de las razones principales de que es sujeto de falla es porque tiene inclusiones de níquel. Si tienen cuerpos externos, generalmente níquel, en el vidrio, y uno no calienta o no hace alguna prueba de calentamiento del material, bajo ciertas condiciones térmicas va a haber una ruptura espontánea. Y esto es, da miedo. Yo conozco varios edificios que se han fotografiado antes de que sucediera esto. Y muy a menudo pasa, y generalmente el edificio se envuelve con una red durante mucho tiempo. Este es silicato de boro. Se usaba para poder hacer las tuberías para plantas petroquímicas y la industria química. Es muy resistente a la corrosión por materiales enriquecidos más que el vidrio ordinario. Es muy buen contenedor porque puede contener el ácido clorhídrico. Pero el silicato de boro no tiene muy buena resistencia térmica, casi nada lo ataca. No es muy útil para las ollas. Esta es una gran tubería para transferir químicos en grandes distancias. Vamos a ver. Y esto es magia absoluta. Había puesto una fotografía que no puedo encontrar, así que la voy a describir, porque es una imagen maravillosa. Pero no se las voy a mostrar, pero bueno. Imagínense a lo mejor algo de cerámica que tiene cuatro círculos, 4 anillos, y de repente le dan a un conector y sale un rayo láser. Casi es como gas. Les puedo prometer que es cierto, porque yo tengo esas fotografías. Entonces pasan el láser. Cualquier material que ustedes conozcan de 600 milímetros
cuadrado y 6 milímetros de espesor, y si se eleva un círculo de 200 milímetros de diámetro a 500 grados centígrados, ¿qué es lo que piensan ustedes que pasaría con la mayoría de los materiales? Ustedes esperarían a que este material, ustedes podrían poner su dedo en cualquier parte de esta placa de 600 milímetros cuadrados. No podrían, porque la conducción térmica es una propiedad de la mayoría de los materiales. Entonces el calor viaja rápidamente a través de una placa de 600 milímetros. Y desde luego, si se pone una agarradera, pues a lo mejor también se calentaría. La termoconducción llega a ser un problema verdaderamente serio. Otra cosa es que todos los materiales, bueno, casi todos los materiales, se expanden cuando se calientan. Si uno pudiera imaginarse un círculo de este tamaño en un cuadrado de este tamaño y que se calienta a 500 grados centígrados, pues se expandiría. Y uno esperaría ver un pandeo, una deformación alrededor de ese círculo. Y sería también, si se subiera a una temperatura, sería todo terrible. Esto se llama vidrio cerámico. Y lo bueno de este vidrio cerámico es que cuando se calienta, pues se vuelve más pequeñito. Y también tiene una conductividad térmica casi igual a cero. La importancia de esto en la industria del espacio es muy evidente, y por eso se ha vuelto un material tan importante. Si están diseñando un transbordador espacial, que desde luego ustedes no lo harían, pero si ustedes trabajaran en este proyecto, empezarían a preocuparse por cuán caliente se podría llegar a ser cuando pasara por la atmósfera. Trataría uno de revestirlo, porque hay desde luego mucho aislamiento llevan estos transbordadores porque hace mucho frío. Menos 50 a 38 grados, a 38.000 pies. Cuando yo volé, esa era la temperatura, menos 50 a 38.000 pies. Si uno tiene una caja aislada viajando a altas velocidades y atraviesa la atmósfera, tenemos que tener algo que proteja el aislamiento. Y este algo ha estado a menos 50, menos 100, menos 200 grados centígrados. Conforme llega a la atmósfera, sube a cientos de grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que hacen los materiales? Se expanden. Si uno supiera que uno tiene un escudo, un revestimiento que se va a expandir, todas las partes tendrían que ser suficientemente pequeñas que para cuando hubiera la expansión pudieran tocarse entre sí. Si fueran demasiado grandes y se tocaran a bajas temperaturas, entonces chocarían y se desmoronarían. Requerimos, por lo tanto, un material que no tenga expansión térmica. Y esto es lo que la cerámica hace. Y el ladrillo de cerámica. Se puede también perforar, cortar con una sierra. Hay una historia de Koenig, que cuenta Koenig. Él estaba tratando de hacer algo y dejó el vidrio, la composición química, porque había usado para hacer algo muy diferente, y lo dejó allí en el taller, y en la mañana se acordó, se fue al laboratorio y sacó con un par de pinzas y se cayó. Y estaba horrorizado porque pensó, bueno, sigue estando aquí, pero lo dejó caer y pensó que se iba a romper y ya nunca iba a saber qué pasó. Pero no se rompió, sino que rebotó. Y así se descubrió el vidrio cerámico, por accidente. Y ahora es un material muy importante, pero desde luego todavía no está siendo usado en la industria del vidrio para la construcción, a menos de que uno quiera comprar alguna de estas ollas eléctricas. Bueno, vamos a ver. Lo malo es que no podemos hacer flotar esta... Patricia, a ver, un momento. Lo importante de esto es que aquí tenemos un espejo. La base de un espejo que se va a poner en un telescopio. Piensa en un gran telescopio. Si cuando expande por el calor, si es que se expande con el calor, cambia la forma. Esto significa que la propiedad del lente del espejo se distorsiona. Se requiere de un espejo que mantenga su forma sin importar la temperatura. Eso es lo que está haciendo este hombre, un lente para telescopio. Este es un material terrífico, se llama el aerogel de sílice. Lo principal sobre el aislamiento, la forma principal del aislamiento es, el aislamiento siempre tiene muchos agujeros. Yo me acuerdo de un amigo que era profesor de física en la universidad y me explicó,
bueno, cuando yo le pregunté por qué todo el aislamiento tiene más o menos la misma transmisión calórica, dijo, bueno, porque es aire. Y lo que tenemos que hacer para que tengamos muy buen aislante es meter mucho aire y evitar que se mueva. Si se mueve, desafortunadamente, hay curvas de convección y se transfiere el calor de un lado de la celda al otro lado de la celda. Es decir, va a haber una transferencia calórica. Entonces hay que hacer agujeros muy pequeñitos. Y entonces el gel de sílice tiene el tamaño solamente de algunas moléculas de aire. Estamos hablando de cavidades nanométricas. Y lo que hacemos es tomar el sílice y hacemos algo que es muy difícil de hacer. La persona que estaba experimentando esto en el siglo XIX se suicidó por el tiempo que tardaron los experimentos. Pero bueno, este es un aislante muy, muy efectivo, nada más que es muy, muy frágil. Si ustedes quieren un aislamiento perfecto o una puerta de refrigerador perfectamente aislada, pues háganlo de esto. Yo le envié a un fabricante sueco y durante varios años, bueno, se usaban cajas de plástico. Un día me di cuenta que esta caja de plástico estaba en la mesa de mi escritorio y el gel de sílice había desaparecido. Y le dije a mi esposa, ¿sabes? Esa pequeña caja que tenía algo ahí, sí, me preguntaba qué era eso que tenía. Se cayó al suelo y pues, lo aspiró. Y fue la única vez que yo he tenido, digamos, gel de sílica en mi posesión. Son pequeñas cuentitas. El sílice es tan frágil que si uno lo toca, se desmorona. Entonces, no es un material muy bueno para la construcción, pero si uno lo hace pequeñas cuentas, casi podemos tener un aislamiento perfecto, un aislador perfecto, aislante perfecto. Este es el CeraGlaze. Les podría dar 2 pláticas sobre CeraGlaze, pero creo que tengo que terminar en 2 minutos. En 1993, yo leí un artículo en una revista americana que se llamaba Photonic Spectrum. Este artículo era de un hombre que inventó un espejo para los coches que en lugar de salir, eran paralelos al lado del carro. Era un artículo corto, lo leí 2 veces. Bueno, no les recomiendo que ustedes compren el espectro fotónico, es Photonic Spectrum, que es la revista porque es científica, física. Yo no la compré, me la regalaron. Y leí porque como estaba haciendo mi investigación sobre vidrio, pues encontré este artículo y dije, qué inteligente. Y qué suerte que esta persona vivía en Lichfield, Inglaterra, no en California o Australia. Entonces lo llamé y entonces su socio y él vinieron a verme a mi oficina en Londres. Al final del día, en febrero del 93, inventamos el principio de lo que se llama deflexión de la luz usando lo que es ese reflejo. Miren, esto es lo que pasa con una imagen cuando se ve atrás de una ventana CeraGlaze. Vamos a continuar. Les voy a mostrar cómo funciona porque es muy interesante. Lo que yo le describí a Peter, que era el ingeniero responsable para hacer esto, le dije, mira, tenemos un problema en la arquitectura, que es cómo poder hacer que la luz diurna vaya del frente hacia el final del cuarto, porque las curvas diurnas de luz diurna se ven así. No sé qué tipo de ideas tengan ustedes en México sobre lo que es para qué se usa la luz del día y cuánto luz del día debemos de tener, pero en 1960 en Gran Bretaña se descubrió que no debíamos tener un factor de luz diurna, un porcentaje de la cantidad disponible que no fuera menos del 2%. Y fue así como las escuelas y los hospitales se diseñaron en los 60. En Inglaterra, el problema es que si uno quiere un 2% hasta atrás, la cantidad de luz al frente para poder tener el 2% atrás es enorme. Entonces, hay gente que está sentados al frente de una ventana, por ejemplo, que luego no pueden ver a la gente atrás porque la luminosidad es enorme. Y luego también, si uno está, por ejemplo, a cierta distancia, a veces no se puede ver el cielo. Entonces la diferencia entre los espacios brillantes y el iluminar los espacios para poder leer es enorme. O sea, la brillantez puede variar muchísimo y es un gran problema para nosotros. Entonces, no queríamos que las curvas de luz diurna hicieran eso, sino que se cayeran rápidamente y que luego, preferiblemente,
subieran un poco más. Es decir, tendríamos nosotros que flexionar la luz y hacer que subiera hacia el techo. Se hicieron varios experimentos y la idea de Serra Glaze es que tenemos digamos, lo que se llaman anaqueles de luz invisibles, que están hechos de aire. Les voy a mostrar cómo funciona. Son como pequeñas repisas de aire. Esa es una forma de construir las Serra Glazes. ¿Qué es Serra Glaze? No es ventas, les prometo, porque yo sé que no van a comprar este material, pero se está haciendo actualmente. Lo que hemos hecho es hacer un plástico de 1 milímetro de espesor que tiene integrado pequeños ranuras de aire de 10 micras. Micra es una milésima de milímetro, 10 micras de espesor, y hay 5. Hay 300, son de 300 de longitud, 300 micras y 200 de separación. Son estas cuchillas de 25 milímetros y más o menos son como de 1/10 de un pelo humano. Son muy, muy pequeños estos espacios y funcionan como repisas de luz. Yo voy a ir a Lawrence Berkeley, en California, el lunes, para asegurarme de que el modelo de radiación sea tan bueno como yo creo que va a ser. Y solo hay una persona que me puede decir, que es la persona que me inventó las gradientes, y es Great Bulls, que trabaja en Berkeley. Y esto va a ser mi aseguramiento final que el Serra Glaze funciona. Él dice que sí, pero solamente me lo ha dicho por email. Y tenemos que ver a la gente a la cara, a los ojos, para realmente saber si algo realmente va a funcionar. Porque la gente no miente. Bueno, a lo mejor sí. Es una forma es una forma difícil de hacer, porque realmente no podemos cortar una ranura de 10 micras en el material. Entonces, lo que uno tiene que hacer es inventar como un tipo de dientes que encajen, y el espacio entre ellos es de 10 micras. Esto no es una muy buena forma de hacerlo. La siguiente forma sí es muy buena. Cuando estas dos se unen, estas dos piezas, quedan en una posición que deja este espacio de 10 micras. El otro problema es cuán plano es. Debo decirles que estaba yo hablando con algunos colegas desde que llegué aquí sobre todo esta investigación arquitectónica. Esta investigación es muy interesante, sobre todo cuando uno trabaja con kilómetros, pero cuando uno trabaja con nanómetros es todavía más emocionante. No sé si Patricia les ha dicho, pero cuando los arquitectos manejan milímetros y centímetros y metros, de repente tienen que pensar en nanómetros, y esto es extremadamente difícil. Yo estoy tratando de ver qué es lo que significa plano. Si ustedes tienen un haz de luz que está dándole a una superficie plana, y la superficie plana está hecha como un espejo, como se hacen los espejos, un espejo puede hacerse por chisporroteo o poniendo un líquido, básicamente, que es depositación química. Hay diferentes formas de hacerlo. Si fluye, podemos tener algo muy plano. Muy plano significa que si uno tomara una fotomicrografía, podríamos casi no ver ni una burbujita. Pero ¿cómo podemos saber cuán plano es esto? Esto funciona con una reflexión interna total. No sé si ustedes sepan lo que es. A lo mejor no es un término común para ustedes, pero sí para mí. Esta reflexión total interna sucede cuando los rayos de luz viajan por el aire a cierto ángulo, y en lugar de pasar a través de la superficie, que en este caso sería el vidrio, por ejemplo, el aire tiene un índice refractario de 1 y el vidrio de 1.49. No, el 1.52. Hubo un físico en el siglo XX que dijo, si hay un ángulo crítico hacia la derecha, este ángulo va a reflejar. En lugar de tener una persiana que absorbe mucha luz y luego refleja parte, hay aire que va a reflejar 100%. Entonces de repente tenemos una persiana invisible sin tener el problema de la oscuridad. Y se puede usar, es brillante, pero bueno, no soy yo, sino la física, y los físicos son los brillantes. Lo importante de esto es que podemos también tener esto como un dispositivo solar. Si nosotros mantenemos horizontal, toda la luz, todos los rayos solares que están dándole a 55 grados o más, van a difundir la luz. No van a difundir, a difundir la luz. Esto es, sí, a lo mejor esto es un tipo de estrategia de ventas. Estamos tratando de hacer piezas de
de 300. Dice que está hablando muy rápido, que dijo que iba a hablar rápido, y sí, lo importante de esto es que esto lo hace gente que sabe de superficies, como 3M, por ejemplo. Si ustedes entran en el sitio web de 3M, se van a dar cuenta que les encanta hablar de superficies, es lo que manejan, y ellos saben lo que se trata de esto. Nosotros tenemos que pensar en las variaciones moleculares de la superficie, porque hay distintos rangos. Son micro réplicas, es lo que se llama. Y aquí, de hecho se llama en topografía, pero estamos hablando ahora de la fotografía, en donde la altura de una cosa comparado con lo siguiente es de 2 micras. Esto es muy bonito, pero desafortunadamente ya no se hace. Es una bonita idea. Usa la idea de la flexión de la luz, pero con respecto a una capa. Miren, este es un ángulo de 21 y lo voy a hacer Nippon Glass en Japón. Ya no se fabrica. La idea de este concepto es que uno puede ver a través del ángulo 21 dependiendo de a qué distancia estemos del vidrio o de la ventana. Imagínense diseñar un baño en donde uno quiere tener todo el vidrio hasta abajo y no queremos que nos vean desnudos en el baño. Y que alguien nos vea de 50 metros y dice, hay alguien allí en el baño. Conforme esa persona se acerca al edificio, de repente ya no pueden ver nada. Y estas imágenes son fotografías que se han tomado de distintas distancias del vidrio en la misma ventana. Así que ustedes pueden ver, pueden oscurecer algunas áreas del vidrio dependiendo de a qué distancia se encuentren. Francamente, es un poquito difícil de que esto funcione en la arquitectura real. Y no creo yo que lo puedan comprar. Pero bueno, algunas de estas cosas son bastante interesantes. Esto es flexión de luz holográfica. Aquí nos estamos enfocando en celdas fotovoltaicas por abajo, porque se puede flexionar la luz de los hologramas también. Esto es sorprendente. Esto se llama el sistema Himawari. Y puede ser muy útil si pudiéramos hacerlo más barato en el futuro. La idea es que podemos poner este dispositivo, porque bueno, hemos hablado del vidrio en su forma plana, pero desde luego también es muy bueno para hacer tubos, para poder así pasar la luz. Y funcionan con reflexión total interna. Los cables de fibra óptica pues han sido absorbidos por la industria de la telecomunicaciones. Lástima que nada más es esta industria la que los use, pero esta gente los usa para distintas cosas. Tomamos un gran lente, bueno, son muchos lentes de hecho, que pueden capturar la luz de todas las partes de la bóveda celeste, y uno las enfoca en un cable de fibra óptica. Si uno quiere luz en el edificio, uno no va a prender las luces, simplemente conecta un tubo que va a captar la luz de esta fibra óptica y ilumina. Y lo importante para mí en este concepto, estamos hablando del aeroespacio futuro, es qué maravilloso sería poder tener estos sistemas Himawari en toda la Tierra con cables de fibra óptica que no perdieran energía cuando se transmita la luz. Esto es lo que pasa en las telecomunicaciones. Hay una gran pérdida de energía. Y el hecho de que esté oscuro en Inglaterra cuando hay luz en México significa que nosotros podríamos tener su luz. Ustedes tenían estos sistemas Himawari en México, y a lo mejor son las 10 de la noche en Inglaterra y 4 de la tarde aquí en México, y entonces podríamos tener luz mexicana y no nos costaría nada. Entonces simplemente absorbemos la luz de donde se encuentra la luz. Los japoneses, desde luego, como son japoneses, no soy racista, pero pensaban que esto era una forma brillante de que pues pudieran tender cable en el fondo del mar, porque así podrían ellos tener el mercado. Bueno, nada más se me ocurre, Japón y Australia aproximadamente tienen un número inversamente proporcional de área y población, así que sería hermoso que los japoneses se fueran a Australia y los australianos a Japón, porque tendrían la misma densidad de población. Yo sé que esto es irrelevante y me desvío mucho, pero bueno, estamos llegando ya a lo más inteligente de todo esto, el uso del vidrio. Esto se llama la cromogenia. He hablado de revestimientos y sobre todo muy delgado. La cromogenia son materiales que pueden tomar ventaja del hecho que se
pueden manejarse en láminas muy delgadas. Podemos tener 10 capas y material muy transparente, o 20 capas y material muy transparente. Y podemos hacer otras, unas claras, otras pueden a lo mejor transferir calor. Es decir, podemos hacer todo tipo de cosas con estos materiales. Y con los revestimientos inteligentes, la cromogenia es, digamos, la ciencia de hacer material transformable que pueda cambiar su desempeño dependiendo de si lleva una corriente o no, o transmite una corriente o no. Y la electroquímica es lo que logra. Miren, estas son dos fotografías de Crystal Hopsala, de Clarence. Es un amigo mío que fue un pionero en este campo y todavía sigue siendo el maestro mundial de estos conceptos. Estos son electrocromios de tungsteno y bronce. Son transparentes y vean que a la derecha está oscuro, a la izquierda está claro. Esto es una explicación que también está en mi libro. Es un bestseller. La única forma de que yo pudiera explicarlo en esa transparencia sería en sueco. Por eso, bueno, ahí se originó. Si ustedes los que entiendan sueco me pueden explicar qué significa. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el bronce de tungsteno son aleaciones de tungsteno que se pueden, digamos que laminar muy delgadas. Si nosotros le metemos iones, entonces se cargan, tienen una carga pesada y se vuelven azules. Tenemos una serie de capas, y tengo que decirlos, esto no es una patente. En mi libro hay dibujos más precisos. Es el concepto. Tenemos un par de capas, electrolitos, un par de capas de bronce de tungsteno, y también hay otras protectoras. Y todo, bueno, todas quedan unidas. Cuando uno prende un interruptor, entonces hay como una corriente a este bronce de tungsteno y se vuelve azul, y si se apaga el interruptor se aclara. El desafío, y esto es parte de, digamos, la vena que yo tengo, la vena de vidrio que yo tengo en mi vida. Entonces, debido a que es fácil hacerlo en azul, la gente es lo que ha hecho. Es decir, le dije yo a Klaus, no queremos edificios azules necesariamente, Klaus, queremos edificios neutrales en términos de transmisión, queremos colores neutrales, no queremos que todo sea azul y que la gente se sienta muy mal porque a lo mejor el sándwich se ve azul. Queremos algo neutral. Y le dije, bueno, ¿cómo podemos hacer? Bueno, tienes que meter un equilibrio. Y esto es lo que pasa si ustedes hablan con un profesor de física. Dije, bueno, la gente puede poner molibdeno. Y dije, bueno, ¿para qué la gente usaría molibdeno? Entonces, yo estaba leyendo un libro que no entendía sobre cromogenia, y él empezó a leer mi libro sobre el vidrio. Yo tampoco entiendo el suyo ni el mío. Esto es porque es mucho más inteligente que yo. Aquí lo importante es que hay 13 materiales inorgánicos que se usan para hacer electrocromo. Mira, este fue el primer uso, que era en cascos para motocicletas. Creo que a los motociclistas no les importa de qué color sea el casco mientras la luz no les moleste cuando están manejando. Esta es una transparencia que realmente no entiendo muy bien, aunque es muy bonita. Yo he tratado de hablar con Bernard Pretzel, quien es que trabaja en un instituto alemán. Es un instituto que trabaja en lo que son recursos energéticos. Y yo le pedí a un colega en la Facultad de Arquitectura que me tradujera. Y le envié la traducción a Bernard Pretzel y le dije, oye, Bernard, ¿está bien la traducción? Dijo, no. Él trató de explicarme esto y todavía no lo he entendido. Y desde que hicimos esto, pues no lo he visto. Aquí el concepto, la noción, creo yo, que tiene que ver con cómo podemos nosotros obtener que funcionen las cosas múltiples en los edificios. Yo pensaba cuando estaba en la universidad que todo debe ser más y más pequeño. Es lo que sabemos las cosas. Todo va a ser más y más pequeño. Si estamos trabajando con algo que requiere de 1,5 metros, en 100 años va a ser de 10 micras. Yo no sé cómo va a lograrse, pero sí, los tamaños se van a hacer muy pequeños, porque así funciona la física. Lo único que puedo decirles
es que hay un sistema de flexión de la luz en la parte de afuera. Cuando uno ve la pantalla de televisión por un lado, ustedes se preguntan por qué, aunque la imagen esté directa, no podemos ver la imagen de lado. Es decir, sin embargo, la gente puede diseñar cosas, como por ejemplo en el avión de donde yo viajé, donde yo puedo ver el monitor de mi televisor en la parte de atrás del asiento, de frente a mí, pero no el del vecino. Si ustedes van al sitio de 3M y ponen Bicuity, van a escuchar música, y hay también algunas exhibiciones de flexión de luz. Desde luego no se tiene todo el dinero para hacer la herramienta para poder reflexionar la luz o hacer lo que es el light bending, doblamiento de luz. Bueno, finalmente tradujimos esto y Bernard Platzer entendió mi pregunta. Entonces él dijo, mira, si tú tienes un material que cambie de fases, ustedes saben, esos materiales, por ejemplo, el agua es un material que cambia de fases, es decir, cambia de fases, por ejemplo, a 100 grados centígrados y a 0 grados centígrados. Podemos meterle energía y sube la temperatura hasta cierto punto, cuando deja de subir la temperatura, porque cambia su fase. Va de líquido a gas, por ejemplo. La temperatura no cambia conforme va absorbiéndose esta energía, pero la cantidad de energía en el material cambia enormemente porque el calor ha ido a algún lado y entonces hace que cambie la fase. Calor sin concreto, por ejemplo, o material de alta capacidad térmica. El agua es el mejor material de capacidad térmica, pero esto es una idea muy inteligente. Bueno, mi colega lo tradujo así. ¿Alguien habla alemán aquí? Gracias a Dios no, porque como que me pudieron haber cachado. Yo creo que esto tiene que ver con enfocar la luz en materiales que cambian su fase. Esta es una muy buena idea. De hecho, si esta persona no ha pensado en ello, yo ya pensé en ello. El problema es que cuando uno le pide a gente materiales que cambian de fase, uno nunca tiene ni muestras. Creo que faltarán algunos años. Todavía hay que trabajar arduamente en todos estos conceptos. Vamos a seguir adelante. Estas son otras formas, bueno, hay distintas formas de cambiar el color en el vidrio. Por ejemplo, este es el intento de Berners de explicar cómo funcionan estos conceptos. Él trabajaba en Glass Crevix, que era trabajaba en cómo cambiar el color del vidrio en sistemas de doble pared. Entonces, él trataba de decir que lo importante del vidrio es que el vidrio entintado, por ejemplo, es una buena forma de hacer algo irrepetible, porque nunca podemos tener la fórmula química exacta. Y lo mejor que hace el vidrio es darnos un sustrato para poder poner algo más. Entonces, estamos viendo algo diferente en estos casos. Aquí tenemos su descripción. Es una fotografía que demuestra cómo con Gas Cremex podemos, digamos, laminar el color en este sistema de vidriado. Este es un material maravilloso. Esto tiene que ver con hacer el vidrio opalescente, se llama con cristales líquidos. Tenemos a lo mejor, ustedes tienen a lo mejor respiradores que tienen cristal líquido. Bueno, yo explico el cristal líquido en mi libro, pero la idea es que si uno pone una carga en el cristal líquido, entonces es como una corriente eléctrica, entonces hay como una operación caótica. Si uno tiene cristales líquidos paralelos, la luz puede pasar directamente. En lugar de ser caótico, simplemente entran en la misma onda y se vuelven medio oscurecidos, como opacos. Aquí tenemos vidrio de cristales líquidos hecho por Saddlebanks en Saint Roch. Si nosotros es el mismo tipo de vidrio, es como una cortina, nada más que lo cambiamos. De estos materiales más o menos pues cuestan de 3 a 5 libras por pie cuadrado. Miren, en mi reloj digital, por ejemplo, puedo yo tener, sí, el cristal líquido. La primera vez que yo compré un reloj me costó 100 libras, ahora cuesta 10. Lo importante de la tecnología es que cuando la gente hace las cosas en volumen,
por ejemplo, pues desde luego baja mucho el precio. Por el momento nada más estamos haciendo pequeñas cantidades de todo este material y por lo tanto es muy caro. No hay un mercado, pero si hiciéramos millones de pies cuadrados de este material, habría un mercado, porque el precio bajaría. Estoy llegando al final, que creo que les dará mucho gusto. Bueno, mi pensamiento que he tenido durante 20 años es que todos debemos de diseñar edificios que piensen. Y si ustedes se preguntan, ¿por qué están aquí en una plática de vidrio? Es porque la idea de un edificio es que cualquier cosa que necesiten, tenemos que tener mucha luz, mucha iluminación. Conforme nos adentramos en el futuro, tendremos que manejar edificios inteligentes. No somos muy buenos para controlar los edificios nosotros mismos. Sabemos sobre controles, tenemos los termostatos durante años, pero la idea de tener un edificio que sepa cuándo va a hacer calor o va a hacer frío, o si va a hacer mucho frío para que a lo mejor en el revestimiento haya más aislamiento, pues algo que sabemos hacer, pero no lo hemos hecho. Si ustedes ven las cosas que podríamos nosotros hacer, casi todas estas cosas se pueden hacer con el vidrio. Y lo que podemos hacer es que el edificio respondiera en una amplia gama de maneras. El vidrio siempre va a ser el material principal para soportar esos sistemas, porque el sistema solar, porque requerimos en un edificio luz y vista. Y eso vamos al edificio de Katmandú. Esto es lo que nosotros tenemos que considerar cuando diseñemos. Vamos a ver las últimas dos. No, son 3 más las que faltan. Esta es una imagen que la hizo un señor que se llama Mike Davis, una persona maravillosa. Mike Davis es uno de los socios de Richard Rogers y su trabajo trabaja en Heathrow, en el aeropuerto de Heathrow. Él hizo estos planos para el Guardian, el periódico Guardian, hace 2 años. Cuando acabé mi libro le dije, tenemos que incluir la cita de Mike al final de mi libro. Y dijo el autor, no puedes. Y le dije, ¿por qué? ¿Y por qué vas a poner una cita de alguien más? Le dije, porque es un pensamiento mágico, es mi libro y yo quiero incluirlo. Entonces me aseguré la semana pasada de que estuviera ahí. No recuerdo la cita, palabra por palabra, pero tiene que ver con la maravilla de los edificios que cambian su envolvente con relación a lo que está sucediendo dentro y lo que está sucediendo afuera. Su idea, desde luego, era, y este es un diagrama de él, y que su idea se basa en este principio que empezamos en metro y medio y luego vamos encogiendo. Esto es muy visionario, sobre todo es visionario cuando uno dice algo que uno no sabe. Lo que él decía, que las cosas van a llegar a ser tan pequeñas, por ejemplo, los chips de silicón o los switches son extremadamente pequeños en estos chips. El procesador Pentium Intel es muy pequeño y tiene una gran complejidad. Es increíble cuando ven la superficie. Hay muchas cosas que todavía habrá que inventar. Pero yo he estado leyendo un libro sobre James Maxwell en la cama, y cuando tengo problemas para dormir, me sigo despertando a las 2:30 de la mañana, por eso me sentí un poco cansado cuando empecé esta práctica. Pero James Maxwell fue una persona que descubrió la radiación electromagnética y le dio giro a la física de Newton. Su noción era que la luz viaja en ondas, no en partículas, y Newton pensaba que la luz eran partículas, pero estaba tan preocupado porque le dijeran que estaba loco, que no lo decía muy a menudo. Desde luego, ahora sabemos que la luz, bueno, no sabemos qué es la luz, pero realmente viaja tanto en partículas como en ondas. Se llaman fotones, y lo bueno de los fotones es que nada más absorben cuando su nivel de energía es igual a la diferencia de energía de 2 fotones, por ejemplo. Si ustedes son un buen químico, ustedes pueden definir qué materiales son los mejores para absorber el rojo. Si nada más tienen una pequeña cantidad de rojo, si ustedes lo hacen de unos nanómetros, no va a absorber nada, pero va a ser un absorbente muy preciso.
Este es un aspecto para poder controlar a los fotones. Lo que Mike estaba postulando es que, bueno, podemos poner pequeñas bolsitas de aislamiento, corrientes eléctricas. Es tan pequeño, bueno, ya estoy yo pensando en esa idea de que las cosas sean tan pequeñas que todo pueda caber en un pequeño espacio. Este es el futuro. Y ya llegamos casi al final, les prometo. 2 fotografías finales. Este es un edificio muy bueno, diseñado por Christoph Havenhoff. Y contiene una pared doble, de revestimiento doble. Es como en forma cónica, porque ¿cómo podemos tener un edificio sensible al clima que sea igual por todos lados? No, eso no sería lógico, porque el sol sale solamente por un lado. Es un edificio bonito. El horror de este edificio es que se construyó como la casa matriz de un proveedor principal de electricidad en Alemania. Y cuando yo manejé por allí, pues pasamos por una área minera, y como ellos usaban carbón para producir energía. Estas son las personas, entre otras, que están contaminando la atmósfera con dióxido de carbono y muchas otras emisiones. Y yo no sabía si ellos estaban tratando de calmar a la gente o se estaban tratando de sentir mejor haciendo un edificio pseudo sensible ambientalmente. Y mi metáfora es el brazo de mi esposa. Los edificios, para mí, lo importante de los edificios, o la clase de los edificios, y creo que el vidrio es una parte muy importante, y le he dicho eso a varias personas desde que he estado aquí, porque sé que soy aburrido porque digo lo mismo a mucha gente, pero la cosa de los edificios es que en los últimos 50 años casi todos nosotros hemos estado diseñando edificios que han sido animales. Si hubieran sido animales, hubieran muerto y se hubieran extinguido en cuanto produjéramos 2 o 3 de ellos. Y voy a explicar qué quiero decir con esta metáfora. Nos ha llevado mucho tiempo para evolucionar hasta donde estamos ahora, hasta el nivel donde estamos ahora. Probablemente la evolución devoniana. Yo sé que, bueno, la evolución se ha acelerado y debió haber desacelerado. Nosotros hemos evolucionado para ser unos organismos con un gran desempeño. Nuestro órgano más evolucionado es la piel. Miren, si en nuestros órganos interiores tiene una variación de temperatura de, no sé, unos grados nada más, se enferman. Pero la piel nos mantiene, aunque baja la temperatura. Entonces el factor de diferencia entre el ambiente fuera de nuestra piel y los órganos que deben de ser mantenidos con ese límite es muy grande. Por lo tanto, yo ya no me acuerdo ahorita cuál es el factor entre 0.1 y 10, pero parece como si fueran 100, ¿no? Entonces, el ambiente externo puede variar 100 veces, pero nosotros variamos dentro nada más por 1 grado. Si vemos los edificios, construimos edificios en donde somos tan malos en diseñándolos que tenemos que pedirle a los ingenieros mecánicos que corrijan todas las fallas ambientales que hemos hecho en el edificio en primer lugar. A lo mejor el 33% del presupuesto es para esto. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo hacer las cosas bien desde el principio. Entonces le pagamos a los ingenieros mecánicos. Todas las mejores pláticas que he escuchado se trata sobre el diseño ambiental y los bioclimas. Es decir, y eso es para tratar de sacar a los ingenieros fuera del negocio. Yo puedo decirles que yo puedo diseñar en cualquier lugar del planeta un edificio con 0 energía. Y eso es importante, desde luego. No sé si la gente le gustaría vivir en Arabia Saudita, a menos de que quisieran vivir como beduinos. Pero hay una idea que me impresiona, y no es un comentario racista. El mejor lugar para enterrar todo el desecho nuclear de las plantas nucleares sería en un desierto donde nadie vive, porque ahí podría quedarse 100 años y no pasaría nada. Bueno, yo sé que esto sonaría muy malo para la gente que vive en el desierto, pero no quiero ser malo con esta gente. Estamos teniendo un debate en mi país si debemos de tener una planta nuclear o no. Bueno, nuestros edificios producen el 50% del daño al clima y casi ya no tenemos gas. Tenemos que importar ahora gas.
Estamos construyendo gasoductos y el precio del gas en Inglaterra se ha triplicado en los últimos 6 meses. Yo no sabía que iba a pasar tan rápido, pero tenemos que ahora diseñar edificios que se vea bien, por un lado, y que los ingenieros llegan, pero no que los ingenieros lleguen a corregir errores. Ese es el problema con la evolución. Y por eso este brazo es importante. Este brazo ha tardado millones de años para desarrollarse, pero el resultado ha sido muy bueno. Nosotros construimos edificios que no son muy buenos. Si hubieran sido animales, hubieran muerto rápidamente. Y creo que tenemos que encontrar cómo diseñar edificios que se ajusten metabólicamente a los climas. Esto es una forma, a lo mejor chistosa, de acabar una plática sobre el vidrio, pero yo sé que la piel, el revestimiento al final será vidrio, porque es lo único que pueda atrapar la radiación. Es todo. Estoy seguro que hay miles de preguntas, a menos de que ustedes tengan mucha sed, y yo sí que tengo sed. Muchas gracias. Felicidades, fue una plática fenomenal. Creo que hay muchas preguntas. Un comentario para el organizador de estas pláticas. Esta tenía que haber sido la primera plática, no la última. Porque hay tantas preguntas. ¿Sí se oye? Sí, a ver, me cuesta un poco de trabajo ir a mí porque no tienen micrófono. No sé si pudieran usar a lo mejor ese de allá. Gracias. Nos ha enseñado edificios desde la Edad Media. ¿Cómo se comportaba el vidrio hace 200 años? Me gustaría decir algunas cosas para tratar de contestarle a su pregunta, si es que la entendí bien. Lo importante sobre la piel humana es que hace cosas que creo que pasaría muchísimo tiempo antes de que pudiéramos tener edificios que lograran hacer lo que hace una piel, la piel humana. Estoy sudando porque la temperatura aquí es bastante alta. Entonces yo sé que el agua está viajando hacia afuera de mi cuerpo. Pero me lavé las manos antes de venir aquí y mis dedos no se sentían llenos de agua. Entonces algo muy inteligente pasa entre el intercambio que hay de agua en la piel humana. Hay una cosa maravillosa cuando nos cortamos. Bueno, si fueran, yo por ejemplo me corto y en unos días ya me curé. Yo no creo que los revestimientos de los edificios pudieran hacer lo que hace la piel humana. Podríamos suponer que lo que yo no quisiera decir yo cuando muestro la piel humana y compararlo con el revestimiento o la piel de un edificio, no se debe de usar, eso nada más se debe usar como una metáfora, estrictamente. Lo que quiero decir es que si uno pudiera definir el número de cosas que el revestimiento de un edificio debiera hacer, y si pudiéramos desarrollar o intentar desarrollar envolventes de los edificios que pudieran equiparar ese desempeño que realiza la piel, podríamos tener o idear algunas cosas que no estamos inventando actualmente. Uno de mis estudiantes de doctorado que está interesado en la cromogenia, para poder darle un enfoque le dije yo, mira, escribe por lo menos una lista de todas las cosas que el revestimiento de un edificio debe hacer hacia arriba en cuanto a intercambios. Intercambios de aire, por ejemplo, abrir una ventana. Intercambio de radiación, intercambios térmicos,
y también intercambios de luz a de distintas frecuencias. Y ella tiene una lista bastante larga y en cuanto yo regrese va a ser el doble de larga, créame. Y en el eje vertical toda la tecnología que conocemos que puede lograr estas cosas. Y lo que yo le sugerí, le dije, mira, a lo mejor vas a darte cuenta, porque vas a crear una matriz con muchos puntitos y a lo mejor vas a encontrar que puedes llenar el 10% de ellos. Es decir, tenemos la tecnología que es adecuada para cierto parámetro de intercambio ambiental. Entonces ponemos el puntito. Después, el electrocromo, si se controla y se diseña adecuadamente, puede llegar a controlar a lo mejor la transmisión de distintas frecuencias de luz. Si tú piensas en frecuencia de luz, control, y puedes poner la palomita en el cuadrito. Si hay 1000 recuadros, y hay muchos recuadros que en la matriz, tardarías mucho tiempo, pero no sé si hay a lo mejor 1.000.000 de cosas que tuvo que resolverse para llevar a la gente a la luna. Cuando se empezó el proyecto, nada más sabían la mitad de las preguntas, conocían la mitad de las preguntas. Y yo pienso que estamos en esa etapa en los edificios, en la construcción. Estamos en una etapa en donde debemos de poder definir qué es lo que deben hacer los edificios de una forma más inteligente. Tú me preguntas qué puede hacer el vidrio. Yo no sé si el vidrio sea la respuesta. A lo mejor en 50 años hay otro invento. Lo que sí sé es que tenemos que tener transmisión de la luz. Y el único producto que yo conozco que puede lograr la transmisión de la luz y que dura mucho tiempo es el vidrio, porque el policarbonato no dura tanto tiempo, PMM tampoco dura mucho tiempo, pero el vidrio sí, dura muchísimo tiempo y dura más si tenemos el vidrio adecuado. Por eso supongo que es un material bastante importante, pero no es lo que está en el vidrio, que a lo mejor lo que puede ser lo más fuerte, sino lo que podemos poner arriba de él, y cuán delgadito puede ser, y cómo podemos manipular la superficie. No sé si te respondo tu pregunta. Gracias a Dios que así es, porque fue una pregunta muy complicada. ¿No hay más preguntas? Todo estuvo muy claro. Podemos, si quieren, platicar fuera. Creo que está apagado. Yo esto me lo tomo muy en serio. Por eso traje 2 copias de esto. José Luis, ahí tienes una copia. Esta es una propuesta de investigación genérica que se llama la fachada interactiva. Y lo que yo estoy desafiando a los arquitectos y a los fabricantes para que, bueno, de hecho esto es una propuesta de investigación de 9 secciones. Ahora hay 3 compañías de arquitectura, o más bien burós de arquitectura y un fabricante están considerando en trabajar en esto. Y para mí es muy interesante de que una de ellas son Somfy, son la compañía más importante de controles en el mundo. Y esto tiene que ver con aprender cuáles son los problemas y manejar las tecnologías y sobre todo tratar de que la gente que mejor conozca esas tecnologías trate de resolver esos problemas. Mis colegas están tratando de ver o estudiar una pieza de Serra Glaze. La única forma de poder hacerlo... No, mira, esto lo pones entre 2 hojas de vidrio para protegerlas. Este es un material suave. Estas son muchas, digamos que capitas de aire que más o menos tienen como 5 a 2 milímetros, depende. Si ustedes lo ponen en una ventana, se va a ver oscura la ventana, pero el techo brillante, porque la luz pasa y se refleja o se dobla hacia el techo. Entonces, incrementa el factor de luz atrás por 3 o 10 y lo disminuye equivalentemente también al frente del edificio. Es decir, toma la luz, absorbe la luz y la transmite hacia atrás. Los edificios pueden ser más profundos y tener luminosidad.
El algoritmo que es correcto para los edificios, estoy estudiando, bueno, quiero dedicarme a algo más importante que el vidrio. Lo importante sobre los edificios, o lo bonito es, si los entendemos bien, es que todos son metabolismos. Y hemos tenido algunas conversaciones con mis colegas antes de esta plática sobre esto. Cada edificio es un metabolismo. Si uno entiende el metabolismo del edificio, uno debe de poder idear cómo puede adecuarse al clima. Espero que todos hayan leído Design by Climate, porque muchos de estos conceptos vienen de ahí. Es un libro que cambió mi actitud sobre la construcción de edificios. Cada edificio tiene un metabolismo. Eso significa que si uno tiene un edificio con 1000 personas habitándolo, y es un edificio de oficinas, si hay 1000 personas, van a ser 10.000 metros cuadrados, porque todo el mundo va a tener 10 metros cuadrados. Y tenemos luego que poner un 15% por otro, bueno, el factor, lo que es el glazing factor. Bueno, entonces tenemos 10.000 metros cuadrados en el edificio. Si ustedes usan el tipo de sistema de cómputo, tendríamos que tener 20 bloques por metro cuadrado. 200.000 bueno, como contactos para las computadoras. Y todo esto emite calor. Y luego tenemos las luces. Y luego tenemos... No hay calefacción. La calefacción es algo que tenemos que inventar si algo anda mal. Tenemos el metabolismo. Entonces tenemos todas las cosas que emiten calor. No hemos diseñado todavía el edificio, pero sabemos la energía que se va a usar. Y tiene que ver con la electricidad que se requiere y la gente que va a poner. Entonces no vamos a poner ese metabolismo allí. O lo podemos poner el metabolismo como en un lugar como la Ciudad de México. Y podemos ver cuál es el rango de temperatura temporalmente. Debemos ver cuál es la ruta del sol. En Inglaterra tenemos, bueno, yo les puedo decir, por ejemplo, bueno, no ahorita, porque no recuerdo todas las cifras, pero si ustedes me preguntaran cuánta energía tiene un edificio, es decir, cuánto recibe un edificio durante el día por el cielo y por el sol, yo tengo un libro que sé que a las 12 del día, el 1 de junio, la radiación va a ser tal y tal, y la cantidad de radiación difusa o difundida va a ser tal y tal. Entonces, esto lo pasamos a la ecuación del metabolismo del edificio y esto nos va a ayudar a diseñar el edificio. Yo, por ejemplo, estoy diseñando con un factor de 0 de energía. Esto es divertido. En nuestro clima, yo sé que no requiero calefacción en ese edificio, porque en cuanto yo lo haga la fase norte y la fase oeste, con un valor de 0.1 por grado, 0.1 centímetros por grado cuadrado, hay suficiente energía en el edificio para mantenerlo cálido todo el año, ciertamente en invierno, y desde luego en verano la ventilación lo mantiene fresco. Yo les desafío a mis estudiantes, les digo, pruébenme, que requiere energía para que el edificio se maneje térmicamente. No se requiere, y desde luego en México tampoco. Yo no he visto cuál es el rango de temperatura aquí. Si hablamos de esto, ¿verdad? 45, creo, 45 grados en un día muy cálido. Ah, no, 31 grados, ¿verdad? 31 grados en México DF. Entonces, si vemos 31 grados, yo diría, el mismo día, si durante el día a las 3 o 4 de la tarde hay 31 grados, en la noche ¿cuánto va a ser? ¿Alguien sabe? Es un poquito de problema que no saben la respuesta a esta pregunta. Si ustedes tienen un cubo de 2 metros de concreto en el piso y ponen un termocople en el centro, el termocople va a leer la misma temperatura todo el tiempo, porque cuando el calor del día entra en contacto con el termocople, va a estar perdiendo, porque la capacidad térmica y el tiempo, el retraso de tiempo, nos da una lectura constante. En los edificios bajos, por ejemplo, si son de 2 metros, a lo mejor van a tener la misma temperatura todo el tiempo. Y nosotros tenemos que saber como arquitectos cuál es la temperatura media, el día y la noche, en verano y en invierno, y cuál es la temperatura 2 o 3 metros abajo. Ustedes me dicen eso
y yo les puedo decir si requieren calefacción o aire acondicionado. Hay un problema. ¿Tú quieres que ya paré? Ah, había una pregunta por ahí atrás. No oigo los micrófonos. Soy estudiante de diseño industrial y ha sido muy interesante ver cómo ha estado hablando de varias disciplinas. ¿Qué piensa de esto? Es decir, ¿cuánto tiempo ha estado trabajando con otras disciplinas y cuánto ha presionado a los estudiantes para que trabajen en áreas multidisciplinarias? Cuando hablas de otras disciplinas, ingeniería mecánica, física, química, es difícil responder, porque todo depende de el nivel educativo del estudiante, el nivel de escolaridad. Muchas veces yo a veces digo, le doy exámenes a los estudiantes. Los exámenes, por ejemplo, que tomamos en Inglaterra, que presentamos en Inglaterra, cualquier persona que no pueda pasar física de nivel A, que sea para entrar a la universidad cuando uno tiene 18 años, pues como que no debería de entrar a la carrera. Tuvimos una conversación sobre cocinar, la cocina, a la hora de la comida. Cualquier persona que no pueda cocinar tampoco debe de entrar. Es decir, todo el mundo debe saber estas cosas. Claro que esto es tonto, pero es difícil hacer edificios adecuadamente a menos que uno entienda la física. Si no entiendes la física, pues tienes que tener a alguien que sí entienda, que trabaje contigo. Uno de los pasos que yo he tomado es asegurarme de tener un profesor, asistente, es ingeniero ambientalista. Nosotros le llamamos ingeniero ambientalista. Los buenos ingenieros ambientalistas son las personas que antes eran ingenieros mecánicos o lo que era de servicios de construcción. Nada más que un ingeniero ambientalista lo que hace es eliminar los servicios de los edificios, o por lo menos todos los que tienen que ver con el clima. Es un gran problema para ellos, porque casi todos los ingenieros ambientalistas, o la mayoría de los mecánicos, pues desde luego les pagan una comisión por el costo del edificio también. Entonces, si ellos te ayudan a diseñar un edificio para que no haya calefacción y acondicionado, pues comercialmente les va a ir mal porque les van a pagar una comisión sobre esos ahorros. Pero si tú preguntas cómo involucrar a la gente, bueno, mira, los estudiantes en mi escuela, en mi facultad, y bueno, hemos cambiado las cosas en los últimos 2 años porque tenemos ahora el Consejo de Registro de Arquitecturas que está tratando de simplificar todo. Todos mis estudiantes, no importa de dónde vengan, pueden diseñar un edificio con energía cero. Lo primero que yo les pido que hagan en las primeras 2 semanas del primer año del diplomado, tenemos 3 años y después otros 2 años. Es decir, cuando uno regresa, ya estaríamos en el cuarto año. Y yo les pido que hagan una casa con cero energía de 100 metros cuadrados. Ese proyecto debe durar 2 semanas, pero a veces dura hasta enero, porque algunos de ellos como que no entienden, y ellos tienen que poder hacer el cálculo del valor U. Ustedes sí pueden hacerlo, no podemos confiar en otras personas hasta que nos hagan el cálculo del valor U. Entonces ellos van a aprender cómo hacer los cálculos para intercambio de energía. Leen Fagens Labels Climate, porque bueno, eso es en Inglaterra, y conforme avanza el programa, diseñan un edificio mayor. Pero tienen que diseñarlo en un periodo de 2 años. Lo primero que tienen que hacer es que la casa de 100 metros cuadrados no requiera ninguna energía. Francamente, hay un punto mucho mejor, no nada más se trata de la energía. En un artículo que escribí para un proyecto de energía sustentable en Inglaterra, estábamos hablando del edificio autónomo. En última instancia, debemos de poder diseñar edificios que no requieran ningún servicio de entrada ni de salida, para nada. Porque debemos de poder ser capaces de usar el edificio como un generador. Y debemos de asegurarnos que seamos tan buenos para recolectar el agua de lluvia, si es que no tenemos, que podamos almacenarla y usarla adecuadamente. Esto no es posible en una gran ciudad, esto llega a ser un gran problema. Todos tendremos que tener, sí, los servicios públicos,
Pero ustedes han oído hablar de ecological footprint, que es la huella ecológica. Yo creo que son miles de millas cuadradas. Eso es para decirles que el número de millas cuadradas de recursos que se requieren para mantener la ciudad operable no es el área de la Ciudad de México. Bueno, yo sé que esto es muy tedioso aún para mí. El hecho es que requerimos 3 planetas por el momento porque estamos generando desperdicios a una tasa acelerada. Bueno, no es tan difícil realmente hacer construcciones con 0 energía. Me interesan las nuevas tecnologías, pero soy muy extraño. Simplemente me da mucha curiosidad muchas cosas. Pero la mayor parte del tiempo, por ejemplo, el artículo que estoy leyendo es cómo planear una villa. Pero bueno, esto es digamos, en un área de muchos kilómetros cuadrados. Creo que no respondí a tu pregunta, ¿verdad? Creo que estoy ya como divagando mucho. ¿Hay alguna pregunta? Creo que ya acabamos. Si ya no hay más preguntas, les invitamos a tomar una copita y charlar después de esta presentación, pero te queremos dar un diploma a nombre de él al Departamento de Arquitectura. Vamos a aprovechar para que aquí se puedan entregar todos los diplomas de los maestros que intervinieron en el módulo del vidrio, Juan Carlos. Me gustaría darle gracias a Michael por esta presentación tan fantástica y vamos a entregar los diplomas. Si me pueden pasar la pieza de Serra Glaze.